La senadora Cinzia Pellegrino del Partido Hermanos de Italia, Fratelli d'Italia, desglosó de manera magistral lo que ha sido la dictadura sanguinaria de Nicolás Maduro. De igual manera expresó el apoyo total al pueblo venezolano y a María Corina Machado, alzando la voz por unas elecciones libres y justas, con la participación de todos los actores políticos para que logremos finalmente lo que tanto deseamos, una Venezuela libre. Honorables senadores, luego de 11 años de gobierno de Maduro, Venezuela irá a votar el próximo 28 de julio con la concreta sospecha, es más, con la seguridad, que estas elecciones tomen un rumbo contrario a la democracia. Considerando ante todo que la principal candidata de la oposición y ganadora de las primarias de octubre, María Corina Machado, se le ha impedido participar en la competición electoral. La dama de acero ha sido prácticamente eliminada de las elecciones, con la prohibición de postularse a cargos públicos por medio de una sentencia de exclusión emitida por una Corte Suprema de Justicia carente de jurisdicción penal. La sentencia es resultado de un proceso oscuro, sin el ejercicio del derecho a la defensa y llena de vicios procesales. Además de María Corina Machado, el régimen ha prohibido la competición política a otros personajes destacados de la oposición, como Capriles y Superlán. Otros como Camacaro, Freites, López, Venegas han sido capturados y desaparecidos por las fuerzas represivas de la dictadura. Otros activistas son perseguidos con acusaciones falsas y mandatos de captura. Muchos países de América del Sur han expresado su preocupación por los resultados de las próximas elecciones, sobre todo después de la exclusión de la oposición. También nosotros estamos muy preocupados que en esta convocatoria electoral no se garantice el pluralismo y el Estado de Derecho. Por eso quisiéramos reiterar una vez más que para este recinto el derecho a la participación en política es sagrado y el punto fundamental de cada civilización. A la oposición, a todas las oposiciones, se les debe reconocer todos los derechos civiles y el necesario espacio democrático. Y es por ello que el Senado italiano no podía quedar sin expresarse, porque las elecciones en Venezuela se presentan como un momento decisivo por el futuro del país suramericano, pero también por el completo equilibrio geopolítico mundial. Si Venezuela será capaz de tomar la vía de las elecciones libres en el pleno respeto del pluralismo, podrá finalmente dirigirse en la dirección de un mañana económicamente más próspero, socialmente progresista y ciertamente más pacífico ante el país y el mundo. Si la oposición logrará salir victoriosa, para Venezuela podrá finalmente proyectarse un cambio a nivel social, político y económico. Maduro está en el poder desde el 2013, a pesar de que en la última elección hayan ido a votar solo el 30% de los ciudadanos. Y no obstante, en la actualidad, según las encuestas, su popularidad no supera el 15%. Durante los 11 años de su gobierno, Venezuela ha padecido una inflación de 286%. Un quinto de la población, es decir, 6 millones de personas, han abandonado el país. La era de Maduro está lejos de ser una época de oro, dirigida por un superhéroe que protege al pueblo. Los venezolanos no han visto ningún factor M, como le gusta que lo llamen, obviamente, a Maduro, que los haya sacado del actual desastre económico. En la proporción de colocar a Venezuela por 2 años consecutivos entre las cifras más altas del índice de miseria mundial. Entonces nos preguntamos, ¿con qué coraje Maduro lanza su campaña electoral publicando su cartón animado de Super Bigote? Un Clark Kent con bigotes que lucha contra los opositores políticos y el terrible imperio de Estados Unidos. Pero ¿qué Superman? Mejor dicho, un Super Mario Bros. Que cada vez que hace desaparecer un adversario con una patada, cree obtener beneficios. En cambio, contribuye a agravar la crisis social y humanitaria actual. Maduro, ¿de quién tendría que defender a los venezolanos? Sino de él mismo, de su régimen, de su marcada oligarquía socialista, que está arrodillando con la violencia y el hambre una entera nación, y quien ha cedido a los cantos de sirenas de Rusia y China, que ya habían venido en ayuda de Maduro en el 2019, poniendo el veto en el Consejo de Seguridad de la ONU
a la moción de Estados Unidos que pedía elecciones libres y finalmente creíbles. En definitiva, no obstante, el 60% de los venezolanos apoye la inmediata destitución de Maduro antes de reconocer a un presidente que permanece en el poder, gracias a los intercambios de votos, al fraude, al récord de abstención, a la corrupción del ejército, a la administración de negocios ilícitos y con una población extenuada por la crisis, por lo tanto incapaz de rebelarse, más allá de sostener a un presidente que ha sido producto de elecciones fraudulentas, y existen, piensen un poco, China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Turquía, es decir, dictaduras ya reconocidas como tal. Y no solo esto, también Hamas y Hezbollah han expresado una clara posición a favor del líder del PSUV, porque tienen estrechas relaciones con los carteles de la droga y de las fuerzas paramilitares. A esto hay que añadir que Maduro está bajo investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, porque están documentadas al menos 1.521 víctimas de tortura y 7.500 víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y entre estos cientos de niños. Las fuerzas de seguridad y los grupos armados sostenedores del gobierno, los colectivos, un nombre muy amado por algunos en Italia, quienes atacaron continuamente las manifestaciones opositoras del 2014, con ataques violentos, golpizas y disparos a quemarropa. Los agentes del FAES y otras unidades militares y de policía han asesinado y torturado impunemente en las zonas más pobres. Todo lo que ya vemos por décadas en dictaduras, precisamente como Cuba e Irán. Así que ninguna posición neutral debe ser aceptada. Ningún partido puede cometer el grave error de definirse amigo de un régimen sanguinario, como alguno entre estos curules ha hecho en el pasado, escribiendo una página triste y opaca de nuestra historia. Ante lo que se revela plenamente como una dictadura vil y asesina, la voz del partido Hermanos de Italia, de este gobierno, de este recinto y en general de todos los hombres libres que creen en la democracia, en la dignidad de la persona, no pueden más que colocarse hacia un solo lado, que es el lado del pueblo y de la libertad. Concluyo, presidente, saludando con un abrazo lleno de esperanza, en primer lugar, a María Claudia López, representante de María Corina Machado, las asociaciones de exiliados venezolanos en Italia, y entre estas la que está presente hoy en el Senado, Casa Ítalo-Venezolana, Venezuela, la pequeña Venecia, Unión Ítalo-Venezolana, Venezolanos en Toscana. Y anuncio el voto a favor de Hermanos de Italia, con un único gran deseo: Venezuela libre ahora.